Mi esposa fingió una aventura con su compañero de trabajo para que yo me volviera más posesivo, porque sus amigas divorciadas la convencieron de que eso salvaría nuestro matrimonio. Cuando encontré los correos electrónicos explícitos, ella dijo: finalmente estás mostrando emoción, así que le entregué los papeles del divorcio. Soy un desarrollador de software de 34 años y mi esposa, que tiene 32, trabaja en marketing. Hemos estado casados durante 8 años y juntos por una década. En general, pensé que teníamos un matrimonio fuerte y estable. Por supuesto, como cualquier pareja, hemos tenido nuestras discusiones y momentos difíciles, pero nunca los vi como algo fuera de lo común. Durante el último año hemos estado hablando de formar una familia, pero aún no habíamos tomado decisiones concretas. Ambos estábamos enfocados en nuestras carreras y manteniendo lo que yo creía que era un equilibrio saludable. Realmente sentía que estábamos en un buen momento. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Hace unos 6 meses mi esposa volvió a conectarse con un grupo de sus viejas amigas de la universidad. Son 3 y todas han pasado por divorcios bastante complicados. Empezaron a tener esas noches de chicas cada semana y al principio yo estaba feliz por ella. Siempre he sido un gran creyente en la idea de que ambos miembros de la pareja deben tener sus propios amigos e intereses fuera de la relación. ¿Es saludable, verdad? Al principio parecía inofensivo, pero luego empecé a notar pequeños cambios en su actitud. Comenzó a hacer comentarios como: hemos perdido la chispa o ya no me persigues. No lo decía de manera juguetona, se sentía serio, como si realmente estuviera insatisfecha. Escuchar eso me afectó mucho. No quería que se sintiera así que traté de mejorar. Sugerí que fuéramos a terapia de pareja para volver a estar en sintonía. También propuse tener más citas, solo los dos, o incluso hacer un viaje de fin de semana para reconectarnos. Pero cada vez que mencionaba esas ideas, las rechazaba. Decía cosas como: no creo que haga diferencia o ese no es el problema. Mientras tanto, sus amigas comenzaron a pasar más y más tiempo en nuestra casa, y cada vez que estaban allí, sus conversaciones parecían girar en torno a las relaciones, específicamente quejas sobre los hombres, exmaridos o cómo el matrimonio mata el romance. Sentía que constantemente estaban pintando el matrimonio, incluido el nuestro, de una forma negativa. Al principio traté de ignorarlo, pensando que solo estaban desahogándose. Todos necesitamos liberar tensión a veces, pero cuanto más sucedía, más sentía que mi esposa absorbía su mentalidad. Era como si estuviera viendo nuestro matrimonio a través de sus ojos, y de repente nada sobre nosotros le parecía suficiente. Hace aproximadamente un mes todo se descontroló. Mi esposa empezó a comportarse diferente, se volvió muy reservada casi de la noche a la mañana. De repente su teléfono estaba pegado a su mano, lo llevaba a todas partes, incluso al baño, y bloqueaba la pantalla o la ponía boca abajo cada vez que yo entraba en la habitación. Eso no era propio de ella. También comenzó a trabajar hasta tarde más seguido, pero cuando le preguntaba sobre eso, sus respuestas eran vagas y evasivas como: oh, solo un día ocupado o ya sabes cómo es. Algo en eso no me cuadraba. Luego empezaron a acumularse pequeñas cosas que simplemente no me daban buena espina. Al principio eran detalles insignificantes, cosas que por sí solas no significaban mucho, pero juntas empezaban a formar una imagen que no me gustaba. Eché un vistazo a la pantalla de su teléfono y noté mensajes coquetos de alguien que no reconocí. Compró lencería nueva pero nunca la usó conmigo, lo cual me pareció extraño porque créeme, lo habría notado. Y luego estaba ese nuevo compañero de trabajo del que hablaba, Mac. Al principio no era nada obvio, solo mencionaba su nombre casualmente en la conversación como: oh, Mac dijo algo gracioso en el trabajo hoy. Pero con los días noté con qué frecuencia aparecía su nombre, siempre en un tono excesivamente casual, como si tratara de que sonara normal, pero se sentía forzado. Traté de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico. Quiero decir, llevamos 10 años juntos. Ese tipo de historia te hace creer que conoces a alguien por completo, pero cuanto más notaba, más difícil se hacía ignorar la sensación de que algo andaba mal. No podía dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada pequeña interacción y comentario una y otra vez, tratando de juntar las piezas de lo que podría haber pasado por alto. La tensión seguía creciendo hasta que sentí que ya no podía ignorarlo más. Y entonces, la semana pasada, todo se vino abajo. Ella accidentalmente dejó su correo electrónico abierto en nuestro iPad compartido. No estaba husmeando, lo juro, pero cuando lo abrí para revisar algo, ahí estaba: correos explícitos entre ella y Mac. No eran simples mensajes casuales, estaban llenos de detalles gráficos sobre su increíble tiempo juntos en un hotel. Mi estómago se hundió, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Por un momento ni siquiera podía respirar. Todo en mi vida, mi matrimonio, mi confianza en ella, parecía desmoronarse frente a mí.
Durante 2 días apenas dormí, estaba destrozado, pero más que eso, furioso. ¿Cómo pudo hacerme esto, hacernos esto? Empecé a reunir pruebas, a hablar con un abogado y a prepararme mentalmente para la inevitable confrontación. Pensé que estaba listo para todo, lágrimas, enojo, negación, pero nada podría haberme preparado para lo que realmente sucedió. Cuando finalmente la senté para enfrentarla, me preparé para lo peor, pero en lugar de culpa o remordimiento, sonrió, y no era una sonrisa de disculpa tampoco. Era como si se sintiera aliviada, incluso feliz de que yo lo hubiera descubierto. Me quedé mirándola completamente atónito mientras decía finalmente estás mostrando algo de emoción. Ni siquiera sabía cómo responder, me quedé allí completamente paralizado mientras ella comenzaba a explicarse. Resulta que no existía ningún Mac, no hubo ninguna aventura, nada de eso era real. Ella había inventado todo. Según ella, todo esto era una especie de elaborada broma para hacer que yo fuera más posesivo y atento. Aparentemente, sus amigas divorciadas la habían convencido de que fingir una aventura de alguna manera arreglaría nuestro matrimonio. Incluso la ayudaron a planearlo todo, mensajes falsos, correos electrónicos preparados e incluso fotos trucadas. Ella estaba tan orgullosa de sí misma, como si hubiera logrado una especie de genial plan romántico. Dijo que el objetivo era que yo luchara por ella, que tuviéramos un gran y dramático momento donde yo demostrara mi amor. Mientras tanto yo estaba sentado allí, entumecido, apenas capaz de procesar lo que decía. Esto no era una broma inofensiva, eran semanas de manipulación emocional calculada. Ella se sentó allí y me vio desmoronarme, vio cómo perdía el sueño, cómo dudaba de mí mismo y de todo lo que era nuestra relación, y pensó que era romántico. Ya ni siquiera reconocía a la persona que tenía frente a mí. No dije mucho, solo me incliné, tomé los papeles de divorcio que ya había preparado y se los entregué. La expresión de seguridad y orgullo en su rostro desapareció al instante, su cara cambió tan rápido que fue como ver cómo se le iba el color del cuerpo. Se puso pálida y luego comenzaron las lágrimas. No dejaba de llorar, repitiendo una y otra vez que solo era una broma y que nunca quiso lastimarme. Me dijo que sus amigas la habían convencido, haciéndole creer que esta broma reavivaría la chispa en nuestro matrimonio. Me suplicó que reconsiderara, jurando que me amaba y que no podía imaginar perderme. Pero, sinceramente, todo lo que podía pensar era en la traición. ¿Cómo alguien que dice amarte puede verte desmoronarte así y pensar que está bien? No solo cruzó una línea, la destruyó. Incluso ahora no puedo entenderlo. Esto no fue un error impulsivo o un momento de mal juicio, ella lo planeó, involucró a otras personas y lo dejó continuar durante semanas sabiendo cuánto me estaba lastimando. Me vio cuestionar todo, a mí mismo, a nuestro matrimonio, a ella, y en lugar de detenerse, siguió adelante. Eso no es amor, es crueldad. Y ninguna cantidad de lágrimas o disculpas hará que olvide lo que se sintió al estar sentado allí pensando que toda mi vida se desmoronaba mientras ella solo observaba. Al día siguiente empaqué mis cosas y me mudé. Ahora estoy quedándome con mi hermano, tratando de aclarar mi mente. Mientras tanto, mi teléfono no ha dejado de sonar. Ella no ha parado de enviarme mensajes con disculpas, notas de voz y súplicas desesperadas para que le dé otra oportunidad. Su familia también se ha involucrado, me han llamado insensible, diciendo que estoy reaccionando de forma exagerada ante lo que fue solo una broma inofensiva. Incluso algunos de nuestros amigos en común han opinado, diciendo que debería intentar resolver las cosas porque técnicamente ella no me engañó realmente. Pero no se trata de si me engañó físicamente o no, se trata de la confianza, del hecho de que me manipuló, me mintió y me vio sufrir solo para obtener una reacción. ¿Cómo puede alguien que se supone que te ama pensar que tu dolor es un precio justo a pagar por un intento torcido y exagerado de salvar la relación? No se trata solo de la mentira en sí, sino del completo desprecio por mis sentimientos, por mi estado mental y por nuestro vínculo, eso es lo que me está consumiendo. Desde que me fui he estado cuestionándolo todo. ¿Pasé por alto señales antes en nuestro matrimonio? ¿Era realmente así todo el tiempo o fueron esas amigas las que la empujaron a un punto en el que no podía ver lo mal que estaba lo que hacía? Y luego está la gran pregunta, ¿estoy reaccionando de más? ¿Debería esforzarme más por salvar esta relación o alejarme es la única opción razonable? En papel, el divorcio debería ser sencillo, vivimos en un estado sin culpa y no tenemos hijos, lo que hace las cosas más simples. Nuestras finanzas siempre han sido en su mayoría separadas y firmamos un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Desde el punto de vista legal y práctico es una ruptura limpia, pero emocionalmente se siente como todo lo contrario.
No dejo de repasar en mi cabeza los últimos 10 años tratando de reconciliar a la persona con la que pensé que me había casado con aquella capaz de idear algo tan cruel y manipulador. Siento que estoy de luto, no solo por el fin del matrimonio sino por la persona que creí que era. Al mismo tiempo no puedo evitar dudar de mí mismo. ¿Estoy tirando una década de mi vida por algo que ella afirma fue un intento equivocado de acercarnos o estoy defendiendo mi dignidad y trazando un límite porque este comportamiento es inaceptable? Ya no sé qué es lo correcto. Lo único que sé es que la base de cualquier relación es la confianza, y la nuestra está completamente destrozada. Sin confianza, ¿cómo se avanza? ¿Cómo se reconstruye algo cuando la persona en la que creías poder confiar te demuestra que es capaz de llegar a este nivel de traición? Ahora mismo no tengo las respuestas, solo tengo la abrumadora sensación de que nada de esto tiene arreglo y me quedo cuestionándolo todo, incluso mi propio juicio. Actualización 1. Primero solo quiero decir gracias a todos por el inmenso apoyo, sus comentarios, mensajes y palabras amables me dieron la fuerza que necesitaba cuando sentía que me estaba desmoronando. Es increíble cuánto ayudó saber que no estaba solo al sentir lo que sentía. Durante los últimos días he pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo, tratando de darle sentido a lo que pasó y a lo que necesito hacer de ahora en adelante. Han ocurrido muchas cosas desde que compartí mi historia por primera vez, y algunas de ellas me han dado aún más en qué pensar. No mucho después de que publiqué, las amigas de mi esposa comenzaron a contactarme directamente. Dos de ellas se disculparon, admitieron que habían alentado el ridículo plan de mi esposa y dijeron que nunca pensaron que se saldría tanto de control como lo hizo. Parecían sinceramente arrepentidas, pero sus disculpas en realidad no cambiaron mucho para mí. Fueron ellas quienes plantaron esa idea en su cabeza y la empujaron hacia esa loca maniobra desde el principio. Decir lo siento no borra el hecho de que desempeñaron un enorme papel en el desastre que ahora es mi vida. La tercera amiga, sin embargo, tuvo una postura muy diferente. En lugar de disculparse, se reafirmó, tuvo el descaro de decir que estaba reaccionando de forma exagerada y afirmó que todos los hombres necesitan de vez en cuando una llamada de atención. Incluso me envió largos y condescendientes mensajes sobre cómo mi reacción solo demostraba su punto de vista, que los hombres son emocionalmente inaccesibles. Leer sus palabras sinceramente me hizo hervir la sangre. Después de un par de sus arrebatos, decidí que ya era suficiente y bloqueé su número. No voy a desperdiciar mi energía en alguien que aún cree que todo esto estuvo justificado o fue útil de alguna manera. Luego, ayer, acepté reunirme con mi esposa para tomar un café. Estuve debatiendo si siquiera debía verla, pero al final decidí que necesitaba un cierre. Nos encontramos en un lugar público y me aseguré de que mi hermano estuviera cerca por si las cosas se ponían tensas o incómodas. No fue una decisión fácil enfrentarla de nuevo, pero quería escuchar lo que tenía que decir en persona. Cuando llegó se veía diferente, había desaparecido su habitual confianza y su actitud segura de sí misma, se veía nerviosa e insegura, como si finalmente el peso completo de lo que había hecho la hubiera golpeado. Fue extraño verla así, casi irreconocible comparada con la persona que, hacía apenas unos días, estaba tan altiva y orgullosa de su plan. Comenzó la conversación con una disculpa, esta vez se sintió real, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sus palabras sonaban sinceras y su tono coincidía. Admitió que lo que había hecho estaba completamente mal y que había subestimado cuánto daño causarían sus acciones. Dijo que no solo lamentaba haberme lastimado, sino también haber traicionado mi confianza y dañado nuestro matrimonio. Luego soltó algo que no esperaba, dijo que había comenzado a ver a un terapeuta. Me contó que las sesiones de terapia ya la habían ayudado a darse cuenta de lo tóxicas que se habían vuelto sus amistades y de cómo habían influido en su comportamiento de maneras que ella ni siquiera comprendía por completo, en ese momento. También se ofreció a cortar todo contacto con esas amigas, diciendo que ahora entendía cuánto daño le hacían a ella y a nuestra relación. Era mucho que asimilar, verla así, tan humilde y arrepentida, despertó en mí muchas emociones para las que no estaba preparado. Parte de mí sentía que realmente estaba tratando de enmendar las cosas, pero otra parte no podía dejar de pensar en todo lo que ya había pasado, las mentiras, la manipulación, la completa falta de consideración por mis sentimientos. Incluso con su disculpa es difícil olvidar cuánto dolor causó y cuán fácilmente permitió que todo sucediera. Una parte de mí apreciaba su disposición a cambiar, pero otra parte no podía sacarse de la cabeza la pregunta persistente, ¿por qué tuvo que ser algo tan extremo como los papeles del divorcio lo que la hiciera reaccionar? Si realmente le importaba nuestro matrimonio, ¿por qué no me escuchó cuando le propuse terapia de pareja hace meses? ¿Por qué tuvo que llegar al fondo, con nuestro matrimonio colgando de un hilo,
para darse cuenta de lo dañino que había sido su comportamiento. Se sentía como demasiado poco y demasiado tarde. Mientras hablábamos, reveló algo que puso muchas cosas en perspectiva. Me dijo que sus amigas le habían estado llenando la cabeza con historias sobre sus exmaridos y cómo esos hombres supuestamente se transformaron después de ser sometidos a trucos dramáticos o pruebas emocionales. Según ella, contaban relatos de cómo sus exes se volvían más atentos, apasionados y amorosos, al menos por un tiempo, después de pasar por bromas similares. Lo que no se dio cuenta en ese momento era que esos juegos manipuladores fueron parte de la razón por la que esos matrimonios terminaron desmoronándose. Admitió que había creído en sus consejos tóxicos sin comprender del todo el daño que podían causar. Escuchar esto me hizo sentir una mezcla de emociones. Por un lado estaba furioso con sus amigas por haberle metido ideas tan dañinas y manipuladoras, y por otro lado me sentí profundamente triste al pensar que mi esposa había sido tan fácilmente influenciada por ellas. Me hizo preguntarme cuánto quedaba de la mujer de la que me enamoré y cuánto había sido reemplazado por esta versión distorsionada de sí misma. ¿Podría la persona con la que me casé volver alguna vez o ya se había ido para siempre? Después de nuestra conversación hablé con mi abogado y su consejo fue claro: mantener el contacto con ella al mínimo y continuar con el divorcio. Ha visto situaciones como esta antes, en las que alguien parece sincero justo después de una crisis, pero una vez que las cosas se calman, los viejos patrones regresan. Me advirtió que los intentos de reconciliación podrían llevar a más manipulación, más sufrimiento y un final aún más desastroso más adelante. Y sinceramente estuve de acuerdo con él, pero eso no hizo que la decisión fuera más fácil. El divorcio se siente tan definitivo, como cerrar la puerta a todo un capítulo de mi vida. Aunque sé que está justificado, sigue siendo increíblemente doloroso. Desde esa reunión no he dejado de reproducir nuestra conversación en mi cabeza una y otra vez, sigo cuestionándome, yendo de un lado a otro sobre si estoy tomando la decisión correcta. Por un lado, puedo ver que al menos está tratando de asumir la responsabilidad, comenzó terapia, está dispuesta a alejarse de esas amigas tóxicas y parece realmente arrepentida, pero por otro lado no puedo ignorar el daño psicológico que todo esto me ha causado. La confianza no es algo que mágicamente reaparece. Una vez que se rompe, reconstruir la confianza es un proceso largo y difícil, y sinceramente no sé si tengo la energía o el deseo de intentarlo. Para complicar aún más las cosas, algunos de nuestros amigos en común han comenzado a opinar. Algunos han sido solidarios, diciéndome que tengo toda la razón al terminar el matrimonio, que sus acciones estuvieron completamente fuera de lugar y cruzaron demasiados límites. Pero luego están los otros, los que piensan que debería darle otra oportunidad, señalando que no hubo ningún engaño real y argumentando que sus intenciones, aunque equivocadas, provenían de un deseo de salvar nuestra relación. Todos estos consejos contradictorios han hecho aún más difícil aclarar mis propios sentimientos y decidir qué es lo correcto para mí. Por ahora estoy tomando las cosas un día a la vez. Mi familia y mis amigos cercanos han sido mi roca en todo esto, no sé cómo estaría sobrellevándolo sin su apoyo. También estoy considerando seriamente comenzar terapia yo mismo, no solo para procesar todo lo que ha pasado, sino para comprender mejor mis propias emociones y averiguar qué quiero para mi futuro. Ya sea que decida darle otra oportunidad a mi esposa o seguir adelante definitivamente, sé que necesito estar en un mejor lugar mental antes de tomar una decisión final. Por ahora el divorcio sigue su curso, no he decidido si detenerlo o dejar que continúe, pero honestamente me inclino por dejar que suceda. Por mucho que ame a la mujer con la que pensé haberme casado, la realidad de en quien se ha convertido es difícil de ignorar. No importa cuánto se disculpe o cuántos cambios prometa hacer, no sé si alguna vez podré sentirme seguro o tranquilo en esta relación de nuevo. Haré una actualización si algo cambia, pero por ahora mi enfoque está en reconstruirme a mí mismo y descubrir cómo será el próximo capítulo de mi vida, con o sin ella. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro inesperado en los últimos días y, sinceramente, todavía estoy tratando de asimilarlo todo. Los hermanos de mi esposa se comunicaron conmigo después de hablar con su terapeuta. Con su permiso, compartieron que recientemente le diagnosticaron depresión. Según su terapeuta, esto la hacía particularmente vulnerable a las influencias externas, lo que podría explicar su comportamiento tan fuera de lo común. Tuvieron cuidado de no justificar lo que hizo, pero querían que entendiera el panorama completo y el contexto detrás de sus acciones. Es mucho que procesar y me ha dejado con más preguntas que respuestas. Además, he sabido más sobre su grupo de amigas y cuán tóxica ha sido su influencia.
Aparentemente, han estado compartiendo capturas de pantalla fuertemente editadas e historias de sus propias bromas matrimoniales exitosas dentro de su círculo. Estas mujeres básicamente crearon una cámara de eco donde se animaban mutuamente y normalizaban el comportamiento manipulador, presentándolo como una especie de ingeniosa estrategia para arreglar relaciones. Convenientemente omitían las partes donde esas maniobras causaban daños irreparables o incluso contribuían a la ruptura de sus propios matrimonios. Escuchar esto me hizo hervir la sangre. No eran simples sugerencias inofensivas, estaban alentando activamente a mi esposa a involucrarse en algo destructivo sin importarles las consecuencias. Es aterrador pensar lo fácilmente que ese tipo de pensamiento grupal puede convertirse en un daño real. Aún más inquietante es que algunos de nuestros amigos en común que inicialmente pensaron que yo estaba reaccionando de más, ahora han cambiado de opinión después de escuchar toda la magnitud de lo ocurrido. Dos parejas cercanas me confiaron que las amigas de mi esposa en el pasado también se les habían acercado con consejos similares. Afortunadamente, ellos reconocieron lo que era y lo detuvieron de inmediato. Da escalofríos pensar en cuántas otras relaciones podrían haber sido envenenadas por la mentalidad distorsionada de ese grupo. Uno de los desarrollos más sorprendentes ocurrió cuando la terapeuta de mi esposa se puso en contacto conmigo y sugirió que asistiera a una sesión por mi cuenta para ayudarme a procesar todo. Al principio no estaba seguro de si era una buena idea, pero después de pensarlo acepté, y sinceramente fue una de las mejores decisiones que he tomado en medio de todo este desastre. La sesión fue increíblemente reveladora. La terapeuta explicó que, si bien los problemas de salud mental de mi esposa y la influencia de sus amigas ayudan a entender el contexto de su comportamiento, eso no lo justifica y, lo más importante, no me obliga a reconciliarme con ella. Mencionó algo que realmente se me quedó grabado: el peligro de la falacia del costo hundido. Es esa mentalidad en la que uno piensa, hemos estado juntos por 10 años, así que tenemos que hacer que funcione, incluso cuando es evidente que la relación ya no es sana ni sostenible. Es una trampa muy fácil de caer, y me di cuenta de que había estado aferrándome a ese tipo de pensamiento sin siquiera darme cuenta. Sigo tomando las cosas un día a la vez y estoy tratando de darme gracia mientras navego por todo esto. Si algo he aprendido de esta experiencia, es lo importante que es priorizar mi propio bienestar, incluso cuando se siente egoísta o incómodo. Compartiré más si algo cambia, pero por ahora estoy intentando concentrarme en mí mismo y en imaginar cómo se verá el futuro sin el peso de esta situación tóxica que me mantiene abajo. Mientras tanto, mi esposa ha continuado con sus sesiones de terapia y ha cortado lazos con su grupo de amigas tóxicas. Sus hermanos me han mantenido al tanto, compartiendo los pasos que está dando para enfrentar sus problemas. Aprecio el esfuerzo que está haciendo, pero una parte de mí se pregunta si ya es demasiado poco y demasiado tarde. Me ha estado enviando largas cartas que sus hermanos han entregado, he leído algunas de ellas y aunque están llenas de sinceras disculpas y promesas de cambio, no puedo evitar sentir que el daño ya está hecho. La confianza es algo que nunca pensé que pudiera romperse tan profundamente y se siente casi imposible reconstruirla. Mi familia ha sido increíblemente solidaria durante todo esto y he dependido mucho de ellos. Mi hermano en particular ha sido una roca para mí, recordándome que está bien priorizar mi propio bienestar. A medida que reflexiono más, empiezo a darme cuenta de que las acciones de mi esposa, aunque influenciadas por factores externos como sus amigas y sus problemas de salud mental, en última instancia fueron sus decisiones. Nadie la obligó a seguir adelante con ese plan ni a llevarlo al nivel al que llegó, tomó esas decisiones sabiendo exactamente cuánto me lastimarían. El proceso de divorcio aún sigue en marcha, pero he decidido tomar las cosas con calma. Mi abogado apoya este enfoque, ya que me da más tiempo para pensar cuidadosamente en lo que quiero y me permite mantener el control de la situación. Mientras tanto, me he estado enfocando en reconstruir mi propia vida, he comenzado a reconectarme con viejos amigos, retomar pasatiempos que había descuidado y planear el futuro, un futuro que por primera vez en mucho tiempo se siente verdaderamente mío. A lo largo de todo esto, me he sentido abrumado por el apoyo y los consejos de tantas personas aquí, ha sido un salvavidas durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Seguiré manteniéndolos al tanto a medida que las cosas avancen, pero por ahora estoy tomando todo un día a la vez, no importa cuán incierto sea el camino por delante, sé que tengo la fuerza para seguir adelante, incluso si eso significa alejarme de algo que alguna vez creí inquebrantable. Actualización 3, finalmente tomé mi decisión, y no fue una fácil. Después de semanas de reflexión, de asistir a terapia y de tener largas conversaciones con mi familia y profesionales, he decidido seguir adelante con el divorcio.
Ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero en el fondo sé que es la decisión correcta para mí. No me malinterpreten, tengo empatía por las luchas de mi esposa con su salud mental y puedo ver que ha logrado cierto progreso, pero la confianza entre nosotros, eso se ha ido. No se trata solo de la llamada broma que hizo, se trata de todo el esfuerzo y la planificación que invirtió en ello, del nivel de engaño que mantuvo durante semanas, verla observarme mientras me estresaba, perdía el sueño y dudaba de mí mismo, es algo que simplemente no puedo pasar por alto. Después de muchas conversaciones emocionales, mi esposa ha llegado a aceptar mi decisión. Ha sido increíblemente doloroso para ambos, pero ella lo está manejando de una manera que respeto. Sigue en terapia y ha cortado por completo los lazos con el grupo de amigas tóxicas que alentaron todo esto desde el principio. Incluso me escribió una carta en la que asumió por completo sus acciones, sin excusas, solo con pura responsabilidad. Admito que aprecié su honestidad, es una prueba de que está trabajando en sí misma, pero no cambia cómo me siento. Algunos límites, una vez cruzados, no pueden deshacerse. El proceso de divorcio en sí ha sido sorprendentemente fluido, acordamos vender la casa y dividir nuestros bienes ha sido bastante sencillo. Mi abogado ha sido de gran ayuda para asegurarse de que todo sea justo y sin drama. Su familia, que inicialmente me llamó sin corazón y dijo que estaba exagerando, desde entonces se ha disculpado después de que ella les explicó todo y asumió toda la responsabilidad. Incluso sus hermanos se acercaron para disculparse por cómo me trataron y agradecerme por ser paciente durante todo esto. Mirando atrás, ahora puedo ver cómo las cosas comenzaron a cambiar hace meses, justo cuando ella volvió a conectarse con esas amigas. Es un recordatorio claro de cuánto las personas con las que te rodeas pueden afectar tu forma de pensar. Esas amigas no solo eran tóxicas, eran una mala influencia en todos los sentidos de la palabra. He comenzado mi propia terapia para ayudarme a procesar todo y asegurarme de no llevar este equipaje a mis futuras relaciones. Mi terapeuta me ha estado ayudando a trabajar a través de la traición y el dolor, y también enseñándome sobre los límites, lo importantes que son y cómo necesito mantenerme firme en ellos. Sanar ha sido difícil, pero también necesario. Para cualquiera que piense que estoy siendo demasiado duro o que debería haberle dado más gracia, déjenme ser claro, esto no fue un error aislado ni un lapsus momentáneo de juicio, fueron semanas de manipulación calculada. Ella me vio sufriendo, dudando de mí mismo y luchando, y aún así eligió seguir adelante. Eso no es amor, el amor no justifica la crueldad, y ningún crecimiento personal de su parte puede deshacer el daño que causó. Mi familia y mis amigos cercanos han sido mi ancla en todo esto, me han recordado que está bien priorizar mi propio bienestar. Dejar una relación no borra el amor que sentiste, solo significa reconocer que a veces el amor no es suficiente, también necesitas confianza, respeto y seguridad emocional. Comparto esta actualización porque espero que pueda ayudar a alguien más allá afuera. Si los amigos de tu pareja alientan la manipulación o los juegos para poner a prueba tu lealtad, eso es una enorme señal de alerta. Una relación sana no se construye sobre el engaño o el control, se construye sobre la confianza y el respeto mutuos, y una vez que esos se rompen, arreglarlos es casi imposible. Al cerrar este capítulo de mi vida, me estoy concentrando en sanar y seguir adelante, no va a ser fácil, pero tengo esperanza por lo que viene. Si hay algo que he aprendido, es a confiar en mis instintos y mantenerme firme en mis límites. A veces el amor no es suficiente, el respeto y la confianza deben estar presentes también. 2. Gracias a todos los que me apoyaron a través de esto, su amabilidad y aliento han sido un salvavidas durante uno de los tiempos más oscuros de mi vida. Brindo por los nuevos comienzos.